Saludos, queridos patitos. Seguramente habéis escuchado eso de Ferrovial y sobre todo el diablo sobre ruedas que dice Fabián Cibarrio de que se van a un paraíso fiscal. El señor Echenique no tiene ni idea o nos quiere hacer creer que no tiene ni idea porque está insultando la inteligencia de aquellos que saben, como el experto aquí presente, Anco Jorge Dorta, que es un paraíso fiscal y que no es. Por lo tanto, querido Jorge, vamos a explicar qué demonios es un paraíso fiscal. Bueno, un paraíso fiscal son zonas de baja tributación y los hay de diferentes tipos. Hay con mayor o menor opacidad y hay lugares en los que realmente funcionan como centros financieros y comerciales necesarios, además, para el funcionamiento de la globalización. Sí, también hay gente curiosa que habla del fin de la globalización, pero claro, se olvidan de todas las globalizaciones que no cuentan. Por ejemplo, cuando salen con un coche y hay la estandarización de las señales, eso fue una globalización en el siglo XIX, para que cuando vayas a cualquier ciudad de Europa o del mundo no tengas la idea de a qué señales, qué señales tendrán. No, sabes perfectamente cuál es la señal de stop, cuál es la señal de avanzar, de girar a la derecha, a la izquierda. Eso es una parte de la globalización. Pero a esta sí le gusta. La económica ya, si eso es la que les molesta. La de los años Bueno, 60, 70. yo creo que más que una desglobalización, lo que va a ser es una reglobalización, en el sentido de que, digamos, las cadenas de suministro van a cortarse y muchas actividades que son estratégicamente sensibles, estamos hablando de farmacéuticas, estamos hablando de semiconductores, estamos hablando de actividades económicas que pueden afectar, digamos, a la seguridad nacional. Lo que van a hacer es, o bien se van a traer al propio país o se van a traer a países aliados, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas cadenas muchas supply chains, muchas cadenas de suministro saldrán de China y se establecerán en otros países. Estamos hablando de México, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos o Canadá. Estamos hablando posiblemente Marruecos para España ahora para Europa. Y digamos, no solamente Marruecos, sino el norte de África, Turquía. Algunas de las cadenas de suministro que ahora mismo están en China, pues posiblemente pasarán a otros países como Vietnam o Tailandia. Sí, O sí. incluso, y esta es una tendencia que lleva ya un tiempo ocurriendo, pues un desarrollo en lo que es el este africano. Estamos hablando de Nairobi, estamos hablando de Tanzania, estamos hablando de Kenia, toda esa parte del Cuerno de África y del África más oriental. Sí, la cercana al Índico. Exactamente. Lo que tú me preguntabas antes de los paraísos fiscales, pues mira, hay varios tipos, ¿no? Hay de lo que se llaman ahora mismo, por ejemplo, paraísos fiscales, que no son únicamente los que están en la lista negra de paraísos fiscales, ¿no? Hay zonas como, por ejemplo, Suiza, donde ahí tenemos nosotros nuestra empresa, Mensei Capital Management, una gestora de patrimonio, que lo que ofrece es mucha flexibilidad a la hora de hacer tratos con la administración, un sector financiero desarrollado, garantías legales, estabilidad macroeconómica, respeto por la ley, baja corrupción, y ese tipo de zonas lo que atraen es gran cantidad de actividad económica, sobre todo financiera, pero no únicamente financiera. Estamos hablando, por ejemplo, de ¿cómo se llama esto? Registro de buques para transporte marítimo. Estamos hablando de compañías de reaseguro para la gestión de los riesgos. Estamos hablando de comercio internacional, del e-commerce, estamos hablando de muchísimas cosas. Estamos hablando también de todo el tema de lo que es la propiedad intelectual,
¿no? Porque son, digamos, jurisdicciones muy estables y muy seguras, ¿no? Después tienes otras que son más piratas, ¿no? Que no, alguna isla por ahí perdida en el Caribe, ¿no? Pero eso realmente es lo de menos, ¿no? Yo lo que sí creo que es interesante que los oyentes se queden con la idea de que los paraísos fiscales, al igual que la energía nuclear, es un arma de doble filo. Tú la tecnología nuclear la puedes utilizar para el bien, para generar energía eléctrica muy barata, o la puedes utilizar para el mal, que es hacer una bomba atómica, tirar una bomba atómica, ¿no? Pues en el tema de los paraísos fiscales pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay una serie de usos legítimos de esa zona que favorecen al comercio internacional, que favorecen a la circulación global de capitales, y hay otra serie de, digamos, actividades que no son tan legítimas y que, bueno, pues tienen que ver con los bloqueos de capitales y ese tipo de historias, ¿no? O la corrupción política y ese tipo de historias. Y ciertamente también puede ser que la propia historia de los lugares, porque ahora es posible hacer un montón de actividades económicas que antes, en otros siglos, uno tenía más necesidad de agricultura, ganadería. La tecnificación del siglo XX ha hecho que pueda, por ejemplo, Países Bajos o Singapur ser potencias agrícolas, cuando por pensamiento lógico dirías se necesita una plantación en extensión, muchos kilómetros cuadrados, pero ahora es posible hacer eso. Y estos países pequeños, o con escasez de materia prima, por ejemplo Ucrania, Moldavia, Rusia, tiene esta tierra negra, que es buena para la agricultura, pero Suiza es montaña y salvo ganadería, pues tenían que girar, hacer de la finanza, de la banca, un activo importante para la economía. Puede ser que pequeños países orienten su economía a buscar esos capitales que lleguen, que se queden, que estén tranquilos, con esa diferencia, con la diferencia de que un paraíso fiscal, por ejemplo, tal vez sería que haya una diferencia entre el trato de los que vienen de fuera a los naturales de aquel lugar, pero si todo el mundo, sea de donde sea, tiene el mismo trato fiscal, entonces, ¿cómo conceptualizarlo como un paraíso fiscal? No sé si te estoy siguiendo. Pues porque hay gente que dice Países Bajos es un paraíso fiscal, Delaware es un paraíso fiscal, Bilbao es un paraíso fiscal. Todos los grandes países tienen su paraíso fiscal. O sea, hay una hipocresía tremenda. O sea, lo que quiero es acabar con los de los otros, pero quedarme con el mío. Sí. España, ¿qué tiene? Tienes a Gibraltar, tienes a Andorra, en menor medida Ceuta y Melilla. Italia tiene San Marino y a Mónaco. Francia tiene un montón de paraísos fiscales por ahí desperdigados en el Océano Pacífico y en la Guayana Francesa y en un montón de otros lugares. Estados Unidos tiene la isla de Guam, tiene, entre comillas, porque realmente eres quien manda, tiene Panamá. Delaware es una jurisdicción que básicamente es un paraíso fiscal. O sea, el mayor paraíso fiscal del mundo es Estados Unidos. Pero tienes ahí, por ejemplo, Trust en Colorado o en Nevada, que ofrecen unas ventajas fiscales muy importantes. Alemania tiene Liechtenstein. Inglaterra tiene una multitud de paraísos fiscales también en las pequeñas islas que controla alrededor del mundo, pues desde las Islas Vírgenes Británicas a, yo qué sé, a otras jurisdicciones, ¿no? A la isla de Man o la isla de Jersey en el Canal de la Mancha, ¿no? Es decir, que paraísos fiscales hay, y si no hubieran habría que inventarlos porque cumplen una función. Otra cosa es que paralelamente a esa función legítima que cumplen y que además beneficia muchísimo a los ciudadanos, porque genera una competencia fiscal con el resto de países, es decir, limita que los países se conviertan en infiernos fiscales, como lo es España, por ejemplo. Al lado de esas digamos, actividades legítimas, pues también se pueden dar actividades ilegítimas. Y ahí está la calidad, digamos, de cada uno de los paraísos fiscales. No es lo mismo la isla de Antigua o la isla de Niue al lado de Nueva Zelanda, Niue,
que Suiza, por ejemplo, las leyes contra el blanqueo de capitales de Suiza son mucho más estrictas que las españolas, por poner un ejemplo, ¿no? Y en cierta forma, también toda la actividad de blanqueo de capitales, que antes se hacía básicamente, sobre todo en la banca, pues ahora cada vez más se hace en el mundo de las criptomonedas, que básicamente le he metido una camisa de fuerza al sector bancario en cuanto a regulación, pero en las cripto no las regulo, y es ahí donde se ha estado blanqueando el dinero en las últimas décadas. Sí, bueno, precisamente algo que comentaste hace un momento era a lo que iba precisamente. Es el asunto de la competencia fiscal, que a algunos les molesta precisamente porque puede pasar que alguna empresa se vaya o que venga o que se mueva. Es libertad, es la economía, es el funcionamiento de crear, trasladar la vida misma. Y por lo tanto, cuando sucede eso, algunos tienden a pensar, bueno, queremos igualdad para todos, para no hacer esa competencia y para que todo esté como está, exactamente igual. Y si hay que ir, pues se va a esos lugares para rapiñar el dinero y meterlo en los presupuestos y equilibrar el déficit y la deuda. Vale, el tema de Ferrovial. Sí. El tema de Ferrovial. La competencia es buena. ¿Vale? La competencia fiscal es buena. Incluso, por ejemplo, dentro de Suiza. Dentro de Suiza tienes multitud de cantones. No todos los cantones tienen la misma fiscalidad. Hay cantones, generalmente se asocian en tres cantones. Un cantón grande, un cantón pequeño y dos cantones, un cantón mediano, perdón, y dos cantones pequeños que tienen crean una serie de consorcios para los servicios públicos, de forma que los habitantes de los cantones pequeños puedan utilizar, por ejemplo, los hospitales de los cantones grandes, ¿vale? Y claro, hay cantones que están más desarrollados, que son centros urbanos. Estamos hablando de Ginebra, estamos hablando de Zurich, estamos hablando de Berna, por ejemplo, o estamos hablando de Ticino. Pero al lado de esos cantones hay otros cantones más pequeños, que son como, digamos, el extrarradio, que para incentivar que empresas se establezcan allí, pues dan incentivos fiscales, ¿vale?, mayores que los que dan, por ejemplo, yo que sé, Zurich o Ginebra, ¿no? Y dentro de la Unión Europea, pues si hay libre libertad de movimiento de capitales y de personas, pues es lógico también que una empresa, si está en un país donde la están fastidiando, donde es un infierno fiscal, donde tienes que pagar al tío Bernie las putas para conseguir un contrato, porque se quieren ir a otro lado. Y es natural y es hasta bueno. ¿Por qué? Porque actúa de contrapeso y de freno al poder político, ¿vale? Ferrovial no es el único caso de empresa que se ha ido sin salir de los Países Bajos. Royal Dutch, una de las grandes empresas petroleras del mundo, como era Royal Dutch Shell, la Shell, pues hasta se cambió el nombre y antes estaba domiciliada en ¿cómo se llama esto?, en Holanda, pero como la empezaron a freír impuestos con todo el tema este del cambio climático y las leyes verdes y esto y lo otro, la estaban persiguiendo, pues al final lo que hizo la Shell es cambiar su residencia y en lugar de residir en Holanda, ahora está en Londres, está en Inglaterra. Cambió su domicilio a Inglaterra. ¿Qué pasó a los holandeses? Que presionaron tanto que lo rompieron. Pero eso no es malo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque le pone freno, digamos, a la ambición del político, ¿no? Y actúa como, oye, o cambias el rumbo o te vas a quedar sin más empresas y a ver de dónde sacas el presupuesto para mantener los chiringuitos, ¿no? Porque esa es otra. Muchas veces, incluso en países fiscales, mal llamados paraísos fiscales, como estamos hablando Suiza, por ejemplo, el nivel de corrupción es mucho menor que en España y la gobernanza mucho mayor, pero muchísimo mayor. Sí, ciertamente la economía es así y se supone que estamos en un mercado único. Incluso después de la salida del Reino Unido, citaba Shell se ha ido al Reino Unido
que está fuera formalmente de la Unión Europea, lo cual ciertamente significa que se pueden hacer negocios en ese marco. Pero es que los españoles no deberían de sorprenderse cuando ellos sacaron Sabadell, sacaron La Caixa y otras empresas en el 2017, en el momento aquel del 1 de octubre, y dijeron, salid, salid, venga, por favor, incentivaron eso y ahora se dan cuenta de que con el mismo mecanismo Ferrovial se va a Países Bajos. Claro. Y ciertamente también cuando ellos mismos incentivaron que solamente las empresas que tenían una capitalización de más de 500 millones de euros podían participar en obra pública. En Estados Unidos es conocido algún caso de algún par de jóvenes que no tenían ni oficio ni beneficio, que se presentaron a algún concurso público de la administración. Oye, si puedes afrontarlo, pues tú mismo. Esa cortapisa que establece España para la obra pública, para que las compañías pequeñas y medianas no puedan presentarse, es peor que cualquier crítica que puedan decir de un paraíso fiscal como supuestamente Países Bajos. Es la economía del molino, ¿no? En la Edad Media, pues cuando tú servías bien a tu rey y era en la guerra, pues te daba tierras, y no solamente te daba tierras, sino te daba la licencia para poner un molino. Y tenías a todo el mundo, pues a todos tus vasallos, estaban obligados a moler su grano en tu molino. Y tú ponías un molino de mierda porque no tenías ningún incentivo en modernizar ni el molino, ni en dar un buen servicio, porque teníamos básicamente un mercado cautivo, y se acabó. Pues esa misma filosofía la tenemos en España y ha existido siempre. Existió desde, si estudias, a ti que te gusta la historia, si estudias la historia del comercio de India, de la Casa de Contratación de Sevilla, la Casa de Contratación de Cádiz y toda la evolución del comercio con América, pues sigue el mismo patrón. El mismo patrón es ponerle trabas a los pequeños para mantener la posición de los grandes. ¿Vale? Es decir, proteger al grande fastidiando al pequeño. Esa fue, por ejemplo, una diferencia con precisamente la carrera de India del Reino Unido, en el que había libertad, entre comillas, empresarial para comerciar con Estados Unidos, y se desarrolló toda una clase media y toda una serie de clase mercantil que puso freno al poder político y desarrolló normalmente la Inglaterra hasta que la hizo la potencia hegemónica mundial en el siglo XIX, principio del XX, ¿no? Aquí hacemos lo contrario. Aquí lo que se hace es proteger los chiringuitos del que está arriba, eliminando la competencia y creando mercados cautivos, ¿vale? Y una cosa curiosa que te quería comentar también con respecto al tema de la obra pública es que las bases de presentación para obra pública en Marruecos y los concursos son mucho más transparentes y mejores que en España. Te cuento cómo funciona. En Marruecos tú presentas dos sobres. Un sobre con la propuesta técnica y otro sobre con la propuesta económica. Primero se abre el sobre de la propuesta técnica y se eligen 3 empresas, 3 propuestas. Y después de esas 3 propuestas técnicas que se han elegido, se abren la propuesta económica, el sobre de la propuesta económica, y se elige. Dentro de las mejores, las más baratas. En España no, en España primero se abre la propuesta económica, ¿vale? Que básicamente hace que tengas que hacer, no recuerdo cómo se llama el término técnico, pero propuestas de altísimo riesgo. Creo que es la aplica de condiciones. No sé. No, se llama, no, tiene otro nombre, tiene como, bueno, no me acuerdo. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que las grandes empresas van al concurso con el más bajo de los precios, pero después revisan el precio junto con los políticos y lo duplican y hasta lo triplican. Un ejemplo, mira, el auditorio de Santa Cruz de Tenerife inicialmente estaba presupuestado en 4 millones de euros, terminó costando 16. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que se lo iban a dar, o sea,
Si el político si el político te quiere dar una obra, le quiere dar una obra a una empresa en España, se la puede. Simplemente tiene que hacer una oferta temeraria, que creo que es el término que se me pasaba antes, una oferta temeraria, y ya está, y no hay problema, porque después, con las revisiones de los presupuestos, se multiplica el costo de la obra y aquí no ha pasado nada. Sí, es cierto, esas circunstancias han pasado bastante. Sin coste alguno, y normalmente se suele poner el foco donde en una de las partes, porque tan culpable es el político que hace la responsabilidad de aceptar una condición por debajo de coste, lo mismo que el funcionario que firma y dice todo está fantástico, Manolo, está bien. Pues ese funcionario que en vez de hacer eso tendría que denunciarlo, dado que está garantizado su puesto de trabajo, pues ese foco nunca se pone ahí de usted tampoco Sí, está haciendo lo que tiene que hacer. ustedes en el País Vasco se salvan porque tienen una cultura distinta y en cierta forma gran parte de la cornisa cantábrica, al igual que Cataluña, tiene una cultura distinta, ¿no? Pero Sí, en el resto del Estado, ¿qué vas a hacer si la corrupción empieza en la corona y destila de la corona para abajo? sí, precisamente ahí tenemos un asunto que normalmente también nos llaman paraíso fiscal al tener el tema del concierto y el convenio, lo cual contrasta con el tratamiento que suelen hacer al REF en Canarias, que prácticamente está amamantado desde que en 1997 lo metió a Aznar en el Tratado de Ámsterdam. Hay un tratamiento distinto. Nadie se le ocurriría llamar paraíso fiscal a Canarias. Paraíso sí, por supuesto. Porque Canarias no es un paraíso fiscal. O sea, un paraíso fiscal es cuando te dan incentivos fiscales para que pagues pocos impuestos en los rendimientos y en beneficios que saques en el resto del mundo. En Canarias no es así. En Canarias te dan incentivos fiscales para los rendimientos que saques en Canarias. Y encima, para los rendimientos que saques en el turismo, que es una industria más que consolidada. O sea, el REF en Canarias no es un paraíso fiscal, es un instrumento de dominación colonial económica, pero absoluto, absoluto. Es decir, ojalá tuviésemos nosotros el concierto como lo tienen ustedes, porque entonces toda la actividad económica que se genera en Canarias tributa en Canarias y no tributa ni en Baleares, creo que los rendimientos que obtiene Baleares de Canarias son como el 30 al 40% de su PIB, ni en Barcelona ni en Madrid, ¿no? Tributarían aquí, cosa que ahora mismo no hace. Es más, la mayor parte de la actividad económica generada en Canarias no tributa en Canarias, sino tributa fuera de Canarias. Y la que tributa aquí, encima tributa poco. Con lo cual, al final estás creando, cuando se dice no, que Canarias hay que subvencionarla, que la lejanía, la insularidad, mentira. Han hecho básicamente, han quitado todo y te doy las migajas, te doy ¿cómo se llama esto? Las monedas para que sigas ahí y no te mueras. Pero básicamente es todo lo contrario. O sea, los que subvencionan, o sea, es una extracción colonial absoluta, pero absoluta. ¿Cómo era aquella historia de que podían hacer una oficinita con un telefonito y ya participar de ciertos beneficios? Sí, no puedes participar de los incentivos fiscales simplemente teniendo ¿cómo se llama esto? Un establecimiento permanente. O sea, ni siquiera tiene que estar domiciliado en Canarias o sea, básicamente en Canarias sacas los rendimientos libres de impuestos. Y al final, con esos rendimientos, ahora te lo explico. Al final, están comprando Canarias con los impuestos que nos tenían que haber pagado. Y encima, eso le da incentivos, eso le da bonificaciones fiscales. Pues un es decir, Canarias es absolutamente lo contrario al concierto foral que tienen ustedes en el País Vasco y Navarra. Todo lo contrario. Sí, el concierto básicamente es recaudamos aquí todos los impuestos, damos, incluso se podría decir, pagamos el alquiler por aquellos servicios que nos hace el Estado y luego con el resto pues se financia las diputaciones, el gobierno vasco y los ayuntamientos. Yo te lo firmo cuando quieras. Yo te lo firmo para Canarias cuando quieras. Yo encantado.
Sí, yo, pero creo que a Madrid no le va a gustar mucho eso. No, no, es más, en Madrid hay partidos que precisamente eso, dicen estos vascos, paraíso fiscal, si no pagan impuestos. Ya, bueno, tengo conocidos que pagan impuestos todos los años y hacen la declaración de la renta. No sé, les estaban llamando mentirosos. Claro, pero es que la gente habla de los impuestos, pero se olvida de lo otro, ¿no? ¿Cómo se gastan esos impuestos? O sea, tú en un país serio, donde hay poca corrupción política, pues donde se gobierna para el bien común, a ti no te importa pagar impuestos. Ahora, pagar impuestos para que se lo gasten putas el tío Bernie y para que se lo gasten chiringuito la Irene Montero, pues, como que fastidia bastante, ¿no? Mira, además, y al final es, por ejemplo, el tema de Singapur también que hablabas tú antes, ¿vale? Y creo que voy a terminar con esto, pues se me está acabando la batería. La fórmula secreta del éxito de Singapur es MPH. M significa meritocracia. La meritocracia es pon en el gobierno, pon en la empresa, pon en la oficina que tengas que poner al que está preparado para dar un buen resultado en ese puesto, igual que si estuvieses trabajando en la empresa pública, en la empresa privada. ¿Vale? No pongas a tu primo ni al lameculo del partido porque te es leal ni nada, sino establece una meritocracia en la sociedad. Eso es lo primero. Lo segundo es pragmatismo. Pragmatismo es, da igual que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. Da igual la ideología, si una medida soluciona problemas en tu realidad concreta, úsala. Y la tercera es honestidad. Es decir, crea una cultura de honestidad donde se castiga al corrupto, pero no estoy hablando solamente al corrupto, al político que se lleva los millones, sino al que está engañando a la seguridad social, al que está trabajando en negro, al que está a ver si le enchufan al amigo en las cuadrillas del ayuntamiento de limpieza. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, la honestidad no solamente es ver qué mal lo están haciendo los de arriba, sino que corrupto también es el de abajo. Que si hay que hacer cambios, que haya cauces para hacerlos legalmente y salga muchísimo más caro tratar de sortearlos a través de vericuetos de, bueno, te pago una mordida y lo soluciono, que va desde necesito un pasaporte, tienes 9 meses para recogerlo, te doy $20, te lo hago ahora mismo. No, eso no puede funcionar así. Y de eso hasta en la capa más alta, ya sea el rey en España o en alguna... No, sí, yo entendí perfectamente lo que decían los catalanes. Básicamente los catalanes, cuando montaron el tema del referéndum y todo eso, decían, España no va a cambiar porque entre otras cosas no quieren cambiar, pero que si ellos no quieren cambiar, que se queden ahí. Nosotros sí queremos evolucionar y queremos construir una sociedad distinta. Y por eso la gente debería de, en vez de escuchar mensajes de Twitter que son cortitos y por eso las más de las veces son medias verdades o mentiras, deben de investigar cuando les digan, paraíso fiscal, párate un momento, míralo, busca tus fuentes, hay conocimiento por ahí, porque lo importante es que a uno se interese, no que le digan, esto es así, no. Los paraísos fiscales, por ejemplo, la gente mira el tema de o juzga el tema de los paraísos fiscales. Creo que se me fue. Te sigo viendo. Vale. Pero ahora no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperaremos un segundo sobre ese tema de los paraísos fiscales. A ver si puede venir o no, pero había un tema de economía, de la energía, son imponderables que a veces suceden. Y bueno, pues creo que más o menos a quien le pueda interesar han sido unas pinceladas sobre los temas alrededor del tema del paraíso fiscal como concepto y con una aplicación en principio originada con el tema ferroviario,
que, bueno, pues hemos estado ahí con el amigo Jorge para poner encima de la mesa una reflexión para que vosotros, queridos patitos, podáis mm, haceros vuestra composición de lugar, porque habitualmente se tiene esa idea de paraíso fiscal, satanismo, el infierno, cuando es un equilibrio para que no existan infiernos fiscales sobre la tierra. Pero en fin, ciertamente tratan de posicionaros para un determinado lugar y luego hablar de lo que tú ya sabes, a pesar de que no te han explicado bien esos conceptos que supuestamente todos ya sabemos. Y por lo tanto, sobre esa base hay que cuestionarla y poner en solfa esas cosas de las que supuestamente todos sabemos, porque es una separación entre la verdad oficial que quieren imponer y los conceptos que cada cual, cuando investiga, puede descubrir una riqueza de variedad de matices, de información que es muy importante dar, sobre todo ese último apunte respecto a la pasión por conocer, la pasión por ir a buscar esa información cada uno desde el vector que a uno le interese, porque el conocimiento es lo que nos hará libres, los que nos harán independientes, los que nos hará personas con criterio propio, con una forma de ver el mundo, cada uno la nuestra. Y eso es lo importante, donde seamos capaces de fijar ese criterio propio. Y así pues, sin más, queridos patitos, es que el casco me ha ocurrido,